esta hora el tema del Supremo de Estados Unidos que se dispone posiblemente a derogar el derecho al aborto según un borrador, ¿no? Que se filtró a la prensa o que filtraron a la prensa. Evidentemente alguien que está allí dentro del tribunal no es un hacker ruso ni un hacker chino, no. Alguien desde el tribunal filtró este documento y esta situación de hoy tiene dos vertientes gravísimas, las dos que vamos a conversar el día de hoy también con un periodista especializado. Pero bueno, ¿qué pasó aquí para hacerles un resumen de lo ocurrido? Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos, al parecer, está decidida a anular el derecho al aborto que este mismo tribunal consagró en 1973 en esa histórica sentencia que conocemos como del caso Roe contra Wade. Así por lo menos se desprende de este borrador inicial que fue publicado anoche por el diario Político en una filtración de información que carece de precedentes en este organismo. Esto nunca había pasado. Lo firma, mis queridos amigos oyentes de Radio Mambí, el juez Samuel Alito y refleja una opinión predominante de 5 de los 9 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El texto, amigos oyentes, pues deja pocas dudas, ¿no? Según este voto privado emitido en febrero, una mayoría conservadora del Supremo considera que merece, por decírselos de alguna manera, ser tumbado el precedente sentado por esa sentencia de 1973. Esa sentencia, queridos amigos oyentes, que según escribe el juez Alito, estaba terriblemente equivocada desde el principio. Y su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron la división. Así se lee en este documento, que tiene 98 páginas y que lo tenemos aquí en la mano. Es un primer borrador, un texto preliminar. El fallo definitivo no se espera, queridos amigos oyentes, hasta finales de junio o principios de julio. Y es poco probable, pero podría pasar, porque todo puede pasar, podría pasar, que hubieran cambiado los equilibrios en el tribunal desde la redacción del texto en febrero y hoy, o que pudiera cambiar en el tiempo que queda hasta el final del ejercicio judicial o hasta la emisión del fallo definitivo. Es decir, todavía hasta junio, julio, los jueces pueden cambiar de opinión con respecto a esto, hasta que haya ese fallo definitivo, ¿no? Bien, la Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, se puede leer en este documento. Esa es la argumentación del juez Alito, que secundan Clarence Thomas, el juez Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, es el apellido Gorsuch. Y ha dicho también en este borrador que es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo. Así está asentado en este borrador, siempre nuevamente según quien lo publicó, que es este portal político. Bueno, esta exclusiva de este medio ha generado un impacto instantáneo en Washington. Inmediatamente vimos a la gente salir a la calle, presentarse frente al tribunal a protestar, pero tanto por su contenido, queridos amigos oyentes, recordemos que el aborto es el tema más perseguido este año por los reporteros especializados en la Corte Suprema, pero también porque no consta que nunca un borrador de estas características se haya filtrado mientras un caso estaba en estudio. Esto es primera vez que un borrador de lo que se discute a puerta cerrada en el Supremo se filtra
cuando está en estudio. Esto no existe precedentes de esto y esto es gravísimo. A quien sirve esa filtración es un asunto que también ha encendido inmediatamente el debate sobre la creciente politización de la institución. Esto debilita aún más a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El que filtró esta información no fue un hacker ruso. Está allí, trabaja allí, está entre ellos, entre los jueces. Bueno, una vez que se publicó, Político publicó esta información, decenas de personas se concentraron, como les decía, allí frente al edificio de este alto tribunal en Washington. Pero hay que recordar algo importante, y es que según un estudio reciente del Pew Research Center, ustedes saben que a mí me encantan las cifras y los números, 7 de cada 10 estadounidenses están en contra de la derogación de la sentencia Roe contra Wade. 7 de 10. Importante. Importante. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica, ¿qué significa que en la Corte Suprema deroguen esto? Bueno, supondría la libertad de los estados de la Unión Americana para decidir sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Y como ustedes saben, algunos no han estado perdiendo el tiempo. Cuando el fallo definitivo llegue, que es en junio o en julio, las leyes promulgadas por todo el país por gobernadores conservadores en los últimos meses van a entrar en vigor inmediatamente. Inmediatamente, porque pasa a ser una decisión de cada estado. De hecho, más de 20 estados están esperando esa decisión. El último en apuntarse fue Oklahoma. La Cámara de Representantes, tan pronto, tan cercano como el jueves pasado en Oklahoma, aprobaron una norma que prohíbe las intervenciones para aborto después de la 6ª semana de embarazo, 6ª semana de gestación. Y se trata de una muy cercano, ¿no?, a la iniciativa que hay en Texas, que fue promulgada en septiembre del año pasado, que es conocida como la ley del latido, en referencia a los signos vitales del bebé, cuando usted ya le siente el corazón, ¿no? Ellos le dicen feto, yo le digo bebé. Las únicas excepciones se contemplan para los casos en que la vida de la madre está en peligro, y eso es otra situación, ¿no? Bueno, amigos oyentes, la litigante original de Roe contra Wade fue Norma McCorvey. Ella era, para contarles un poquito del caso, que quizás no están familiarizadas, ¿no?, de ese caso Roe contra Wade. Esa señora, Norma McCorvey, era una camarera, una mesera en Dallas, que en 1970 ella demandó a Henry Wade. Henry Wade era el fiscal del distrito de esa ciudad de Texas, de Dallas, para reclamar ella su derecho a abortar en ese estado. Ese caso llegó al Supremo, que en enero de 1973 decidió por 7 votos contra 2 en favor de la señora, de Norma McCorvey, amparándose, escuchen bien, en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la privacidad. Y ese es precisamente uno de los puntos más débiles de esa decisión. McCorvey no se llegó a hacer el aborto porque ella está embarazada, evidentemente, cuando esto ocurrió. Ella tuvo a su hija, la cual la entregó en adopción, pero posteriormente, fíjense ustedes lo que es la vida, Norma McCorvey, por quien se sentencia este caso de Roe contra Wade, amigos oyentes, se convirtió ella, que fue la que inicia todo este camino hacia el aborto, en una de las mujeres más convencidas anti-aborto de los Estados Unidos. A pesar de que fue ella misma que dio a su hija además en adopción, no se hizo el aborto, entregó a la niña en adopción, se convirtió en un símbolo
de la lucha por los derechos reproductivos de la mujer en Estados Unidos, y luego de esa decisión que cambió la historia, se hizo una convencida antiabortista. Bueno, esa decisión garantizó constitucionalmente el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana número 23. Aquí en el Hospital Jackson salvan a niños con 21 y 22 semanas de gestación, amigos oyentes, y 23 y 24 también. Y se pueden hacer un aborto con 23 semanas. Eso es un bebé, listo. Ahí está el bebito. Eso es un bebé. 23 semanas y aquí se hacen un aborto con 23 semanas de gestación. Mi hijo nació de 29, con eso se los digo todo. Mi hijo nació de 29. Y siempre les cuento esto, los que me conocen saben la historia, que apenas estaba yo gravísima, embarazada de mi hijo, lo primero que me dijo, hazte un aborto y piensa en eso. Y le dije, tú estás loco, tú no sabes con quién estás hablando. Tú no sabes con quién tú estabas hablando, que tú me estás diciendo que porque estoy muy complicada de salud, yo me hago un aborto. Yo me muero con él, pero no voy a hacerme ningún aborto. Y mi hijo ya tiene 14 años y nació de 29 semanas de embarazo. Aquí con 23 está autorizado a hacerse el aborto. Nuevamente, cada quien decide lo que quiera decidir. ¿Ok? Cada quien decide lo que quiera decidir. Yo diría que todo ese dinero que se mete para Planned Parenthood, que ahí está avisando que van a dar 120 millones de ayuda, de colaboración, Planned Parenthood, 120 millones de dólares para apoyar a sus candidatos proabortistas. Esos dineros, señores, usen esos 120 millones para evitar que una mujer se tenga que hacer un aborto. A ninguna mujer en su sano juicio le va a gustar hacerse un aborto. Pero si ustedes ese dinero lo utilizan en prevención, seríamos de verdad una mejor sociedad. Prevenir, darle las herramientas, los elementos para que una mujer no tenga que pasar por esa tragedia, por esa situación, porque lo pudo prevenir. Bueno, dicho esto, amigos oyentes, aquí hay dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, que están tratando, según algunos analistas, de presionar, filtran esto para presionar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, para intimidar a los magistrados. Y en segundo lugar, lo hacen en un año electoral, conociendo que 7 de cada 10 estadounidenses están en contra de la decisión de cambiar, precisamente según el Pew Center, esta decisión sobre el aborto de la Corte Suprema de Justicia. Quiero darle la bienvenida a esta hora al periodista Manuel Aguilera. Manuel es columnista de Miami Herald, es editor, un periodista de larguísima data, a propósito también de que hoy es el Día de la Libertad de Prensa. Bienvenido, Manuel, qué bueno tenerte en el programa. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Manuel. ¿Qué te parece a ti lo que estamos discutiendo con respecto, no al aborto, sino a la filtración de un documento que todavía estaba en discusión y que todavía en definitiva no sabemos cuál va a ser la votación definitiva? Bueno, yo creo que, o sea, en general me parece que todo está, sin entrar al tema del aborto, que es un tema muy complejo y un tema de conciencia individual. Correcto. Yo creo que hay varios puntos. Para mí deja un poco las costuras al aire del sistema político de los Estados Unidos. Realmente me parece que, por un lado, que la Corte Suprema se haya convertido en una minicámara, tipo la Cámara de Representantes o Senado, no me parece sano. Es el primer punto, ¿no? Que al final sea exactamente un conglomerado de jueces, unos conservadores, otros demócratas o progresistas, y que al final, dependiendo de los tiempos y de quién sea el presidente, pueda cambiarse, porque de repente ahora los demócratas podrían ampliar el número de magistrados, intentar colocar ahí a varios magistrados de izquierda y cambiar futuras decisiones. O sea, eso en general me provoca inquietud, ¿no? Como segundo punto, me provoca mucha inquietud la filtración. O sea, eso es también, o sea, una de las bases de ese tipo de deliberación es el secreto, ¿no? Yo creo que no sabemos el punto en el que se encontraba esa deliberación, hasta qué punto es vinculante lo que estamos leyendo, lo que se ha filtrado. Y bueno, además no ha sido una filtración
periodística, como en otras veces. Ni un hacker ruso que se metió claro, y se lo... Exacto. Es algo totalmente intencionado interno. para que esto llegue al debate político, y además estamos a las puertas de unas elecciones, con lo cual todo apunta a que se ha hecho para incidir en las elecciones de noviembre. Entonces, lo que digo, o sea, el sistema me parece que por dos lados, por un lado me crea mucha inquietud el hecho de que la Corte Suprema se haya convertido eso en un mini parlamento, en una mini cámara de representantes en la que ya, fíjate que en las entrevistas esas tan duras que les hacen cuando toman posesión, les preguntan si van a ser independientes, y esto ya lo digo para todos, para conservadores y progresistas, todos dicen que van a ser súper independientes, pero al final votan lo que el partido del presidente que les ha propuesto, ¿no? Entonces eso por un lado me preocupa como futuro, y segundo, que se pueda producir una filtración en este momento, y lo que pueda pasar de aquí a noviembre también me parece muy preocupante, ¿no? El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dice que el tribunal, Manuel, va a investigar la publicación de este borrador, ¿no? Y calificó este episodio como una singular y atroz violación de la confianza. Dijo, es una afrenta a la Corte y a la comunidad de servidores públicos que trabajan aquí. Ordené al alguacil de la Corte que inicie una investigación sobre el origen de la filtración. ¿Qué va a pasar aquí, Manuel? Porque sin duda no existe precedente a esta situación, y tiene que ser una persona que esté allí en el corazón de la Corte, que tenga acceso a este tipo de información confidencial. Efectivamente, o sea, además lo que decía antes, ha sido alguien que tenía perfectamente medido lo que iba a pasar, porque era muy previsible que bueno, pues que el Partido Demócrata y que pues se enfadara, pusiera el grito en el cielo, y es un argumento de campaña, como lo decías tú antes, las encuestas dicen que 7 de cada 10 estadounidenses estaban a favor de dejar las cosas como estaban. Y bueno, y además, al final también las medias verdades, se prohíbe el aborto, ¿no? Yo que sé, lo que se está diciendo en otros países, no, el aborto no se prohíbe, o sea, exacto. No es eso, es bueno que podría dejarse, y tampoco podemos afirmar que esto sea ley ya, porque es una filtración de un borrador. Correctamente. Eso no es hasta junio, julio no se va a saber definitivamente el resultado, ¿no? En todo caso, se daría la potestad a cada estado de que... Correctamente. Y bueno, y eso tampoco me parece... O sea, me parece que eso de que en Texas sí, en Oklahoma no, y entonces me voy a otro estado, y realmente eso, insisto, no deja muy buen lugar al sistema político de los Estados Unidos, que ha sido siempre un ejemplo constitucional, legal y democrático para otros lugares. O sea, no sé. Me crea mucha desesperanza e inquietud el momento político que vivimos y el que ha pasado todo esto, ¿no? A mí me crea mucha inquietud es pensar la debilidad de las instituciones. Eso me preocupa mucho, ¿no? La Corte está sometida también, como dices tú, a temas de politización, y es muy lamentable porque estamos hablando de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Y un evento como este, ¿tú no crees que perjudica aún más la credibilidad y la estructura de esta institución? Totalmente, porque además es que es un tema muy complejo. O sea, no solo es aborto sí, aborto no. Hay un tema de plazos, hay un tema de derechos, si realmente es un derecho fundamental o no, aunque se aplique, puede ser que no sea un derecho fundamental. Eso es digamos, como una estructura legal, un tema como este, que no somos la gente de la calle los encargados de dilucidarla, ¿no? De aclararla, ¿no? Son precisamente estas personas, ¿no? Entonces, al hacer esta filtración, yo creo que se ensucia todo, se confunde todo, se lleva al debate político y al debate, iba a decir, callejero, ¿no? De barra de bar, ¿no? De hablar de un tema que yo creo que no le corresponde al ciudadano de la calle discernir ese tema tan complejo legalmente, ¿no? Para eso están las instituciones y para eso está la Corte Suprema, ¿no? Pero al filtrarse y al hacerse todo esto, yo creo que... ¿A quién lo beneficia? ¿A quién beneficia esta situación?
Hombre, presuntamente, si esto se convierte en un debate de campaña y se da, yo me imagino que, bueno, todos somos expertos en comunicación política, todos los que sabemos un poquito de comunicación, de periodismo, sabemos que esto se puede utilizar muy bien en los medios, se puede utilizar el tema de la mujer, se puede utilizar el tema de que le están quitando derechos a la mujer. Bueno, yo creo que les favorece más a los demócratas. Claro, porque ahora mismo un jefe de campaña demócrata que ve que su candidato o candidata tiene 10 puntos de diferencia con el republicano dirá, esto de repente me ha caído del cielo, ¿no? Porque de repente puedo sacar a la luz, a la palestra, un tema que no estaba en la agenda, pero que de verdad me puede venir muy bien, ¿no? Porque lo que digo, porque el aborto es una decisión individual, compleja, que no se ve igual si eres un hombre que una mujer, que no se ve igual si eres mayor que joven, o sea, no se ve igual si eres de clase pudiente o no pudiente. Entonces, bueno, es un tema que se da mucho a la demagogia, ¿no? Y creo que por ambos lados, pero en este caso concreto, a quien favoreces a los demócratas, claramente, ¿no? Claro, es que estamos ante una situación, amigos oyentes, y Manuel Aguilera, nuestro compañero, amigo, periodista, colega. Fíjense, estamos en una situación donde los demócratas tienen menos 10 puntos frente a los republicanos a escasos, ¿cuántos? 5 meses, 6 meses de las elecciones de medio tiempo. Con la situación que tenemos en este país, económica, de política exterior, de seguridad, de criminalidad, todo lo que está pasando. Qué curioso que ocurre una situación como esta, donde alguien dentro de la Corte Suprema filtra un documento de esta magnitud con un tema tan sensible para todos, como nos explica Manuel, como es el tema del aborto, y cuando las encuestas sugieren que este tema podría ser absolutamente motivador para los demócratas e incluso para los independientes, porque casi 7 de cada 10 estadounidenses, es decir, el 69% en una encuesta, dijo que se oponían a que la Corte Suprema revocara a Roe versus Wade. Este tema, esta sentencia de este borrador del que estamos hablando, que filtraron ellos mismos desde la Corte Suprema de Justicia y que evidentemente esperamos que sea pleno identificado quién hizo esto y que le caiga el peso de la ley totalmente a esta persona. Entonces, además, si preguntáramos a la gente cuáles son los 10 temas más importantes ahora mismo de su vida cotidiana, de los temas por los que va a decidir su voto, yo me imagino que estaría la economía, el empleo, la criminalidad, la seguridad, la criminalidad, el tema de la inmigración que charlábamos ayer. Correcto. O sea, de repente hay temas, la libertad de expresión, hay unos debates sobre la mesa bien interesantes en la sociedad americana y el aborto no está entre ellos. O sea, el aborto no es un debate de una sociedad desarrollada, ¿no? O sea, yo creo que el aborto evidentemente es un tema que hay que abordar y que tiene mucha, como decíamos al principio, muchas sensibilidades entre la religión y la moral pero realmente si no pasa esto, el aborto no iba a ser un tema de esta campaña para nada. Vamos, ahora, para nada. En el Día de la Libertad de Prensa, que es el día de hoy, yo me pregunto si los medios en este país se van a abocar a, ¿cómo se dice?, desmenuzar esta información y tratar de llegar de verdad a quién es la persona detrás de esta filtración y sus motivaciones, que evidentemente todo apunta a que son políticas, esto tan delicado y que perjudica los cimientos del mayor tribunal de este país. Yo espero que la prensa no haga como hizo con los computadoras del hijo del presidente, de Hunter Biden, que en plena campaña política ocultaron, cancelaron, censuraron a los medios como el New York Post, que publicó los detalles del contenido de esas computadoras de Hunter Biden. Le cancelaron hasta la cuenta en Twitter al New York Post por publicar eso, porque sabían que afectaba el resultado de la campaña política, y todos estos medios se agavillaron y estos periodistas para callar lo de la computadora del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, que resultó ser año y medio después
totalmente cierto y además se habían quedado cortos con toda la información. Que en este caso, amigos oyentes, de esta filtración de la Corte Suprema de Justicia, la prensa se comporte como debería comportarse. ¿O cómo lo ves tú, Manuel? Bueno, esto es como los que se arrogan el derecho a verificar las noticias. Esto es una empresa de verificación de noticias. Y dices, bueno, pero es una empresa de verificación de noticias cuyos miembros son todos de un la lado. izquierda. Igualmente me parecería mal si hubiera una empresa de verificación de noticias conservadora que se dedicara, pues es que realmente no va a haber interés en... Te digo ya que quien filtra las cosas nunca está en el foco de la noticia, ¿no? Y en este caso sigue relevante, hay otras veces que no, porque en este caso la intencionalidad es absolutamente política y digamos que está torpedeando un procedimiento sobre el que habría que tener mucho respeto, ¿no? Porque si esto fuera una norma, si la norma fuera que cada decisión de la Corte Suprema se filtrara en los primeros pasos, se sabe lo que dice uno, lo que dice otro, se saben los correos electrónicos, esto sería un auténtico desmadre. Entonces, bueno, se puede esperar que el debate va a ir en el camino, pues bueno, ya sabéis que en Twitter cuántos caracteres son, pues no, ahí no se puede profundizar mucho más, que van a prohibir el aborto, no pueden prohibirlo, es un atentado contra las mujeres, esto es una mina de oro para que las campañas demócratas saquen partido de esta situación. Estamos conversando con Manuel Aguilera. Te quito 2 minuticos más. ¿Qué opinas tú sobre, cambiando de tema, sobre la creación de la administración de Joe Biden, de esta suerte de ministerio de la verdad, ¿no? Prácticamente estamos hablando, amigos oyentes, de una organización que tiene un componente ahí policial, porque si fuera como dijo Alejandro Mayorkas, que esto estaría creado para verificar la información de países como Irán, como China, etcétera, tendría que estar asignado al Departamento de Estado, no a donde está asignado. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso es una excusa que se inventó sobre la marcha, porque la iniciativa inicial se dijo claramente que era para investigar otro tipo de temas, en el tema de la inmigración y no sé qué temas más. O sea, me parece otra crisis del sistema. Me parece que me da igual que sea, en este caso, Partido Demócrata o Partido Republicano, que ponga sobre la mesa en la creación del Ministerio de la Verdad, me parece gravísimo. Yo creo que hace 30 años, hace 20 años, ningún presidente, ningún gobierno de ningún signo hubiera atrevido a tanto, ¿no? Yo creo que estamos llegando a unos límites en el que creo que este debate lo estemos teniendo en Estados Unidos, me parece increíble. Increíble. Lo veo normal en Venezuela, lo veo normal en Nicaragua, incluso en algún otro país de Latinoamérica, con algún excéntrico presidente, pero Estados Unidos está basado en unas bases democráticas muy fuertes, por eso decía antes el tema de la separación de poderes, de la Corte Suprema, de la libertad de expresión, que de repente se está poniendo todo en duda y esto me parece gravísimo y muy preocupante, ¿no? Muy preocupante, y la iniciativa, amigos oyentes, es esta Junta de Gobernanza de Desinformación, que no parece ser otra cosa que un Ministerio de la Verdad, así se le está diciendo, como el que retrata la ya no tan distópica novela de George Orwell. En fin, apunta a ser similar, cambiar la historia a conveniencia de una ideología para controlar a las masas. Eso es básicamente de lo que se trata, ¿no? Sí, pero da mucho miedo, de verdad, que ese tipo de Nunca cosas, hubiésemos ¿no? pensado esto de estarlo viendo en Estados Unidos, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no. Y sobre todo los que venimos de fuera, que siempre hemos tenido este país como un ejemplo, y realmente estar viviendo estas cosas es increíble. Bien, Manuel, te agradezco mucho que me hayas acompañado la tarde de hoy en el programa. Manuel Aguilera, periodista, Encantado. Columnista de The Miami Herald, allí lo pueden leer, queridos amigos oyentes, y también, por supuesto, es documentalista. Muy interesante los documentales de Manuel Aguilera, sobre todo con temas que tienen que ver con la inmigración, ¿no? Cómo no tener que inmigrar, ese es uno de ellos que hiciste en Guatemala. Manuel, ¿nos puedes contar rapidito? Sí, exacto, sí. Contamos la historia de una ciudad de Guatemala que tiene la suerte de tener una prosperidad gracias a
a una fábrica de calzado que fabrica botas para marcas americanas de Estados Unidos. Y el fenómeno que se ha dado es que la gente no quiere migrar, migra en un porcentaje mucho menor a otras ciudades de Guatemala. Y bueno, se ha dado, yo le he llamado el oasis de Alta Verapaz, porque realmente es un oasis, que en Centroamérica haya una ciudad en que la gente, que es la verdad lo que quiere todo el mundo, la gente no migra por capricho. La gente quiere buscarse un futuro en su propio país y bueno, era una idea creo que también interesante para que los gobiernos de Estados Unidos lo reflexionen y ayuden, por ejemplo, a los países de Centroamérica a que progresen y que la gente tenga un futuro y no tenga necesidad de emigrar a los Estados Unidos. Maravilloso. Pues ¿dónde podemos ver esos documentales, por cierto, Manuel? Pues este documental se publicó en el Miami Herald, en el Nuevo Herald, y también en el medio de Guatemala, República GT, y en el medio de España, eldebate.com. O sea, se ha podido ver en Guatemala, en Estados Unidos y en España. Aquí en Miami hicimos una presentación en el Instituto Interamericano para la Democracia, y con Tomás Regalado y Carlos Sánchez de Berzaín, y la verdad es que tuvo bastante repercusión y mucho interés de la gente, porque es una narrativa nueva sobre lo que está pasando en Centroamérica y una narrativa nueva sobre la inmigración, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Manuel Aguilera, acompañarnos. 5:35, esto es Radio Mambí. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos.